Buenas tardes, mi nombre es Adriana Celi y hoy les expondré el capítulo 6 del libro Briófitos, Ecología y Cambio Climático. El título de este capítulo es Efectos ecológicos y fisiológicos del cambio climático en briófitas acuáticas. Eh, Hoy en día es común ver la escasez de especies de briófitos en los arroyos y consecuentemente existe una gran ausencia de taxones como Fontanalis y Hygroamblistegium y Rhizostegium riparioides comunes en las zonas montañosas. Esto es debido a las altas temperaturas que obligan a las briófitas acuáticas a ubicarse en elevaciones más altas o en lugares más al norte. Esto es con respecto a los trópicos. Em, Aunque es claro el aumento de temperaturas y sus implicaciones en la distribución de los briófitos, el calentamiento global aumentará asimismo el fósforo reactivo soluble, la temperatura del agua y la descarga de los ríos árticos, cambiando así otros factores que podrían favorecer traqueofitas sobre briófitas o cambiar la composición de especies de las comunidades de briófitas. Se puede esperar que las temperaturas elevadas cambien los nutrientes, las concentraciones de dióxido de carbono, las tasas de flujo, la profundidad y frecuencia de las inundaciones. Asimismo, los productores primarios en competencia, la penetración de la luz y la coordinación estacional. Se debe tener en cuenta que las especies de briófitas acuáticas tienden a ser diferentes a las especies terrestres. Mm, Tienden a ser diferentes en sus óptimos de temperatura. La mayoría de especies terrestres tienen un óptimo fotosintético alrededor de 25 y 30 grados centígrados y las especies acuáticas, por su parte, presentan un óptimo de 20 grados centígrados. Asimismo, debemos tener en cuenta que los brofitos tienen una poca capacidad para aclimatarse a los cambios de temperatura. Em, bueno, los cambios en el clima afectarán al medio ambiente que rodea los arroyos y los lagos, y esto a su vez afectará las condiciones de estos hábitats acuáticos. Las temperaturas más altas y una mayor sequía podrían disminuir la cobertura del dosel de los arroyos, facilitando así un aumento en la temperatura del agua y una mayor exposición a la radiación UV, esta parte se expondrá en el capítulo 7 del libro. Bueno, a pesar de la incapacidad de realizar la fotosíntesis y crecer a altas temperaturas, algunos musgos acuáticos tienen una capacidad notable para sobrevivir. Mm, en cuanto a los efectos sobre el desarrollo, se debe tener en cuenta que el desarrollo normal es el producto de un conjunto coordinado de respuestas a la temperatura junto a otras condiciones necesarias en el medio ambiente: disponibilidad de agua, intensidad de la luz, fotoperiodo, disponibilidad de nutrientes, y dentro de estas consideraciones también se encuentra la reproducción. En briófitas acuáticas rara vez parecen depender de la reproducción sexual, sino que dependen de la reproducción vegetativa, incluida la fragmentación. Sin embargo, la reproducción vegetativa puede no tener éxito debido a la falta de coordinación de las condiciones del arroyo con la ramificación, el crecimiento y el desarrollo de los rizoides. Mm, Frente al efecto elevado del dióxido de carbono, los gases se disparan rápidamente en agua tibia para las plantas fotosintéticas, y esto significa que el dióxido de carbono se vuelve limitante rápidamente. Consecuentemente, las limitaciones del crecimiento de las briófitas acuáticas se deben a su falta de aerénquima y al bajo coeficiente de difusión en el agua, al bajo coeficiente de difusión del dióxido de carbono en el agua, que es aproximadamente 4 órdenes de magnitud menos que el aire. Mm, en cuanto a los efectos sobre el ecosistema, se tienen pues efectos por el flujo alterado. En regiones donde los caudales disminuyen debido a la reducción de las precipitaciones, la disponibilidad del dióxido de carbono, típicamente capturado brevemente por aguas turbulentas, disminuirá. Algunas briófitas, por ello, prefieren cascadas y aguas turbulentas para vivir debido al CO2 atmosférico disponible ahí. Eh, Otro efecto es la desecación debido a las altas temperaturas y a las pocas precipitaciones. En el caso de las briófitas acuáticas, la desecación puede resultar
del secado de los lechos de los arroyos y disminución de los niveles de agua que resultan de las temperaturas más altas y la reducción de lluvia. Esto dejará varadas las plantas en las rocas por encima del agua. Por ello, los musgos acuáticos son particularmente susceptibles a la muerte por desecación. Otro efecto es la interacción con contaminantes. El aumento de la temperatura se combinará con otros contaminantes y la temperatura afectará la velocidad de las reacciones químicas. Algunas formas de contaminantes pueden en realidad favorecer la expansión de las poblaciones de briófitas. Por ejemplo, los traqueofitos a menudo se pueden ver afectados negativamente por la acidificación, mientras que los briófitos pueden verse favorecidos por los niveles altos de dióxido de carbono libres resultantes. Em, el último es un efecto general sobre el ecosistema y es que los cambios en la cobertura de briófitas, ya sea por aumento o disminución, afectarán los organismos en este sistema acuático. Por ejemplo, los briófitos sirven como hábitat para multitud de micro y macrofauna, tanto en arroyos como en lagos. Las briófitas de esos organismos, la distribución de esos organismos depende a menudo de la distribución de las briófitas. Es decir, que están como estrechamente relacionadas con lo que le ocurra a las briófitas. Por otro lado, los musgos recolectan materia detrítica que afecta a los invertebrados que pueden vivir y alimentarse allí. Por ello, la perturbación que provoca, digamos, el vuelco de rocas cubiertas de musgo reduce la densidad de entre 13 y 16 taxones invertebrados que pueden habitar allí. Es así como numerosos informes sobre invertebrados de arroyos indican la importancia de las briófitas para proporcionar un tipo diferente de nicho que contribuye a la diversidad de especies. Por ejemplo, especies que habitan musgos en arroyos alpinos de Nueva Zelanda. Asimismo, los briófitos contribuyen al alimento accesible mediante la acumulación de perifitón y materia orgánica. Eh, como conclusiones de este capítulo, se tiene que con el cambio climático la abundancia relativa de especies de briófito pues, cambiará. Las tasas de respiración más altas, tasas de fotosíntesis disminuidas, menos dióxido de carbono disponible, tasas de flujo alterados, más eventos de desecación, disponibilidad de nutrientes alterados y una mayor competencia de algas y traqueofitas forzarán a las briófitas a latitudes y altitudes más altas, como a cambiar su ubicación. Otra conclusión es que los cambios en las señales estacionales, los cambios en la frecuencia de las inundaciones, los periodos secos y la reducción de la luz del dosel afectarán la productividad y alterarán la composición de las especies en las comunidades de briófitas. Y por último, la pérdida de briófitas en las partes más cálidas del mundo reducirá el perifitón y los invertebrados que dependen no solo del perifitón y de los detritos recolectados, sino que dependen de las briófitas como sitios seguros disminuirán. Esto es todo y pues gracias por su tiempo.